Cordial saludo, estudiantes de ciclo 6. En nuestra clase de física vamos a ver el movimiento circular uniforme. Como pueden observar, son varias las ecuaciones. Hay conceptos de pronto nuevos que van a aparecer, pero entonces yo he colocado el significado de cada uno de ellos. Por lo menos este Fc es la fuerza centrípeta, m es masa, esta v ya no es la velocidad normal, sino que es la velocidad lineal o tangencial. Es propia de ese movimiento circular, ¿no? W es una velocidad angular. T mayúscula, aquí quiero que diferencien. Como se puede observar, la T mayúscula va a ser periodo, pero tiene una similitud entre el periodo y el tiempo, y es la unidad. La unidad del periodo y del tiempo estará dada en segundos. Esta n minúscula es el número de vueltas, la f sola es la frecuencia, r es radio y ac es aceleración centrípeta. Bueno, entonces vamos a visualizar un primer ejemplo para que observemos que es relativamente muy sencillo. Dice que cuál es la frecuencia y el periodo, o sea que estas son las dos preguntas que nos están haciendo. ¿Cuál es la frecuencia y el periodo de un móvil que da 24 vueltas en 4 segundos? Entonces, esta n será el número de vueltas. Hay que aclarar de una vez que el número de vueltas, o sea, el n, no tiene unidad de medida. Cuando digo unidad de medida se refiere a segundos, a metros por segundo, a metros por segundo cuadrado. Esas son unidades. Este n en este movimiento no tiene unidad. Entonces, n es igual a 24, que es el número de vueltas. Me están dando el tiempo, que son 4 segundos. Y me están preguntando por la frecuencia y por el periodo. T mayúscula, recuerden siempre. Entonces vamos a usar la ecuación que nos permite hallar la frecuencia. Observémosla acá. La frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo. Entonces el número de vueltas lo reemplazo, que es 24, y el tiempo, que son 4 segundos. Entonces 24 dividido 4 me da 6, que es una división exacta. ¿Y por qué estos segundos a la menos 1? Resulta que estos 4 de aquí abajo son segundos. Entonces, al yo subirlos, entonces quedan segundos a la menos 1. Esta es una propiedad, no sé si la recuerdan, uno la ve generalmente en potenciación de grado séptimo, entonces yo se las voy a recordar. Entonces sube la misma unidad, pero queda con el exponente negativo. Primera conclusión: la unidad de la frecuencia estará dada en segundos a la menos 1. Entonces hemos hallado la frecuencia. Acá vamos a hallar el periodo. Si ustedes notan, las unidades o las ecuaciones, perdón, son al contrario. Entonces el periodo es tiempo sobre número de vueltas, que esa información me la están dando obviamente. Entonces el tiempo, que son 4 segundos, y el número de vueltas, que son 24. Obviamente al hacer la división no es una división exacta, entonces 4 dividido 24 me da 0,16 segundos. Y recuerden que el periodo, anteriormente lo había dicho, el periodo está dado en segundos. Entonces la unidad del periodo es segundos. Y hemos terminado nuestro primer ejemplo. Bueno, vamos con nuestro segundo ejemplo. Dice que la hélice de un avión da 1200 revoluciones por minuto. Es la única información que nos dan, y a partir de ahí nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es su periodo? ¿Cuál es su velocidad angular?
y cuál es su frecuencia. Entonces, yo siempre le he recalcado el sacar la información, ¿no? Los datos. Entonces me están dando el N, que son 1200 revoluciones por minuto. Este RM generalmente uno en donde lo observa, en el tacómetro de una moto o en el tablero o tacómetro de un automóvil. Ahí se observa este RM, las revoluciones. Entonces, me está haciendo tres preguntas. Me está consultando o preguntando el periodo, la velocidad angular, que la vimos en el significado de cada una de las variables, y me está preguntando por la frecuencia. Como son revoluciones por minuto, implícitamente me están dando el tiempo. Entonces voy a volver a leer aquí. Revoluciones es el número de vueltas, que son 1200. Pero dice que son por minuto. Y un minuto equivale a 60 segundos. Y un minuto o 60 segundos es sinónimo de tiempo. O sea que me están dando el tiempo. Entonces, el periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. El tiempo, vuelvo y repito, 60 segundos. Y el número de vueltas, que son 1200. Efectúo la división y la división me da 0.05 segundos. Y hemos hallado el periodo. La velocidad angular. La velocidad angular, la ecuación es 2pi n sobre t. Si ustedes observaron en las ecuaciones al inicio del tema, se dieron cuenta o se darán cuenta, y de hecho esto lo vimos en conversión de radianes a grados y grados a radianes. Entonces vimos el concepto de pi. Pero resulta que cuando uno hunde en la calculadora el valor de pi, se da cuenta que el valor de pi es indefinido. Entonces, para efecto de los cálculos, este valor de pi siempre va a ser 3,14. Palabras más, palabras menos, siempre vamos a trabajar con las dos cifras decimales, no más. Entonces, 2, el valor de pi que es 3,14 y el n, que son las revoluciones o el número de vueltas, que son 1200, sobre el tiempo, que son 60 segundos. Efectúo la multiplicación y posteriormente divido sobre 60 y obtengo que W es igual a 125,6 radianes por segundo. La pregunta de ustedes sería, ¿de dónde salen estos radianes? Recuerden que pi es un radián, está implícito, que lo vimos vuelvo y repito, en la conversión de grados a radianes y viceversa. Entonces, de ahí es que sale la unidad, radianes por segundo. Vuelvo y repito, efectúan esta multiplicación sencilla y el valor lo dividen entre 60 y les da 125,6 radianes por segundo. Por último nos queda la frecuencia. La frecuencia es número de vueltas sobre tiempo. El número de vueltas son 1200 y el tiempo, que son 60 segundos. Efectúo, recuerden que un fraccionario es una división, entonces realizo esa división y me da 20. Recuerden que acá abajo en el denominador tenemos segundos. Como subo esta S, entonces al subirla cambia el exponente. Entonces me queda 20 segundos a la menos 1. Y aquí hemos terminado nuestro segundo ejemplo. Bueno, estudiantes, vamos con nuestro tercer ejemplo. Dice que el volante de un carro es de radio 3 metros y ejecuta 38 revoluciones por minuto. Es la única información que nos dan y a partir de ahí empiezan las preguntas. ¿Cuál es la velocidad tangencial y angular? Entonces vamos a sacar los datos. Me están dando el radio, que son 3 metros. Me están dando el n, que es el número de vueltas, que son 38.
pero nunca se les olvide que son revoluciones por minuto, o sea que me están dando el tiempo. Y recuerden que un minuto equivale a 60 segundos. Y la velocidad, que es la que tengo que hallar, ojo que aquí hay una particularidad, ¿no? Ambas en términos de lenguaje están hablando de velocidad. Entonces, esta es velocidad tangencial y esta es velocidad angular. Dos cosas completamente diferentes. Entonces, la ecuación de la velocidad tangencial es 2pi rn sobre tiempo. Entonces, 2, recuerden que el valor de pi, como es indefinido, trabajamos siempre, no a veces, sino siempre, con 3,14, el valor del radio, que son 3 metros, y el n, que son 38. Entonces, lo mismo, hago toda esta multiplicación, esto me va a arrojar una respuesta o resultado de esa multiplicación, y lo que me dé lo divido entre 60. Y al hacer esas dos operaciones me da 11,93 radianes por metro sobre segundo. Entonces voy a explicar cómo sale esta unidad. Recuerden que pi es un radián. Estos 3 son metros, que aquí están, 3 metros. Entonces, y abajo estos 60, pues obviamente son segundos. Entonces, para hacer claridad respecto de las unidades. Y me están pidiendo la velocidad angular. Entonces, 2, el valor de pi, que es 3,14, el n, que son 38. Entonces, resuelvo esta multiplicación. Y recuerden que el resultado de esa multiplicación lo divido entre 60. Y al dividirlo entre 60 me debe arrojar 3,9 radianes sobre segundo. Aquí cabe anotar que se me olvidó dividirlo entre 60, ¿no? Para que tengan presente. Y con esto hemos terminado nuestro tercer ejemplo. Bueno, estudiantes, vamos a nuestro cuarto ejemplo del movimiento circular. Dice que cuál es la velocidad angular de las ruedas de un automóvil que lleva una velocidad de 72 kilómetros por hora y tiene un diámetro de 70 centímetros. Entonces, estos dos asteriscos nos indican que hay una información que debemos tener en cuenta y es de mucho cuidado. Dice, tener en cuenta que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, a todos ustedes, de manera o de forma presencial, cuando yo les di una vuelta completa en grados y una vuelta completa en radianes, eso equivale a 360 grados. Pero ¿qué es el diámetro? Cuando yo realizo la circunferencia, el diámetro es la distancia entre un punto y otro, pero siempre pasando por la mitad de la circunferencia. Entonces, para que tengan presente de que el diámetro es la distancia de lado a lado, pero siempre pasando por el centro de la circunferencia. Entonces, ¿qué viene siendo el radio? La mitad de ese diámetro. Que si siempre, siempre. Entonces, otra condición que debemos de tener en cuenta. Debo convertir la velocidad a metros por segundo. Y el radio, que son 35 centímetros. ¿Por qué 35 centímetros? Porque recuerden que el diámetro es 70. ¿Y qué es el radio? La mitad de ese diámetro. Por eso es que estoy agarrando 35. Mucho cuidado aquí con esto, que es única y exclusivamente de interpretación. Si el diámetro son 70, el radio siempre será la mitad, o sea, 35. Entonces, volviendo acá a nuestro ejemplo, la velocidad está dada en kilómetros por hora. Y en los anteriores movimientos yo les dije que cuando estuviese en kilómetros por hora había que convertirla a metros por segundo. Y esto ya absolutamente todos ustedes pues lo saben hacer. Entonces vamos a hacer la conversión. 72 kilómetros por hora. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro.
y una hora equivalen a 3600 segundos. Entonces cancelo kilómetros con kilómetros, horas con hora y la respuesta me queda en la unidad que yo quería, metros por segundo. Entonces 72 por 1000 me da 72.000, 72.000 por una me da 72.000 y 72.000 dividido 3600 me da 20 metros por segundo. Y esta es la nueva velocidad en la unidad que yo la necesitaba, que era en metros por segundo. Lo mismo hago con los centímetros, porque en los ejercicios o ejemplos anteriores ustedes se pudieron dar cuenta de que el radio estaba dado en metros. Entonces 35 centímetros, que es la mitad del diámetro y que ese es nuestro radio. Entonces voy a convertirlo a metros. Un metro equivale a 100 centímetros. Centímetros con centímetros lo cancelo. 35 por 1 me da 35 y 35 dividido 100 me da 0.35 metros. Y este es mi radio o mi nuevo radio, porque inicialmente eran 35 centímetros. Ahora es 0.35 metros el radio. Entonces ya tengo los valores en las unidades que las necesitaba. Velocidad en metros por segundo y radio en metros. Es esta ecuación la que vamos a utilizar para hallar la velocidad angular. ¿Por qué usamos esta? Porque tenemos la velocidad tangencial, tenemos el radio, podemos despejar. Entonces, este radio que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos queda despejada la velocidad angular. Entonces, voy para acá, velocidad angular es igual a la velocidad tangencial, que es 20 metros por segundo, dividido el radio, que es 0.35 metros. Recuerden que un fraccionario es una división. Efectúe esa división, 57,14. Pero recuerden que la velocidad angular siempre, como es circular, entonces es un radián. Por eso implícitamente siempre, así no aparezca el concepto de pi, siempre el radián va a estar implícito. Obviamente estos metros y estos metros se cancelan y me queda sobre segundos. Entonces hemos hallado la velocidad angular, que era la única pregunta que nos estaban haciendo en nuestro cuarto ejemplo. Bueno, estudiantes, vamos con nuestro quinto y último ejemplo. Dice que la velocidad tangencial de un cuerpo que describe una circunferencia de 2 metros de radio es de velocidad igual a 10 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad angular y su periodo? Entonces, ¿qué información me está dando? Me está dando la velocidad, 10 metros por segundo, me está dando el radio, que es de 2 metros, me está preguntando que cuál es la velocidad angular y que cuál es el periodo. Entonces, ya vimos en el ejemplo anterior la ecuación. Aquí no tenemos que hacer factores de conversión porque nos están dando las unidades como son. Entonces, despejamos. Entonces este radio que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces me queda W igual a velocidad sobre radio. La velocidad es de 10 metros por segundo. El radio son 2 metros. Cancelo obviamente los metros y me queda 10 dividido 2, 5 radianes por segundo. Y hemos hallado nuestra velocidad angular de una manera pues muy sencilla. Esta es otra ecuación que nos aparece. W igual a 2pi sobre periodo. ¿Por qué podemos utilizar esta ecuación? Dirán ustedes. Sencillo, porque yo ya he hallado la velocidad angular, o sea que yo la puedo reemplazar acá. Pero primero estoy haciendo el despeje para que ustedes observen bien cómo se hace. Entonces, esta T mayúscula que está dividiendo pasa a multiplicar y esta W que queda multiplicando pasa a dividir. Y hemos despejado el periodo. Vuelvo y repito. Esta T mayúscula está dividiendo, pasa a multiplicar y esta W que queda multiplicando pasa a dividir. Y hemos hallado el periodo. Entonces, ahora sí reemplazamos 2
el valor de pi, que es 3,14, sobre W, que es 5. Entonces, periodo es igual 2 por 3,14, resolvemos esa multiplicación y el valor lo dividimos entre 5. Recuerden de que pi es un radián y que W es radianes sobre segundo. Entonces, al cancelar los radianes, me queda la respuesta efectivamente en segundos. Entonces, con este quinto y último ejemplo, hemos trabajado nuestro movimiento circular.